¿Qué te has creído, niñita engreída? ¿Sabes dónde te has metido? ¿O acaso viniste a pagar con tu cuerpo? El aliento del hombre, una mezcla nauseabunda de tabaco barato y pisco, golpeó a la mujer como una ola fétida. La pregunta, afilada como una navaja, rasgó el aire denso y húmedo del comedor, pero la mujer que la recibía permaneció impasible. Sus ojos, oscuros y profundos como una poza en la selva, estaban en calma, pero en esa quietud acechaba una furia helada, capaz de devorarlo todo. Estaban en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, el Braim. Un lugar que los soldados conocían como el Infierno Verde, un rincón del Perú donde el lema no escrito era, si entras al Braim, reza para poder salir. Era la primera línea de batalla, un laberinto de montañas y selva impenetrable. El calor de diciembre era un castigo incesante, un vaho que aplastaba los pulmones, y la cordillera que los rodeaba se alzaba como los muros de una prisión colosal, oprimiendo el pequeño cuartel. Inés Vargas sintió el aire pegajoso y cargado de olores extraños al bajar del destartalado bus que la había traído hasta el distrito de Pichari. Era una mezcla del aroma amargo de la tierra húmeda, la vegetación en descomposición y algo más, un olor metálico a olvido y peligro que no se encontraba en Lima. En lugar de ajustarse el cuello de su uniforme, exhaló lentamente. Su aliento no formó una nube blanca como en la sierra, simplemente se disolvió en la atmósfera sofocante. Nada ha cambiado, murmuró para sí misma. General de División Inés Vargas. 39 años. La oficial ascendida a general más joven en la historia de las Fuerzas Armadas del Perú y una leyenda viviente del Grupo de Fuerzas Especiales, los FOES, una verdadera máquina de combate forjada en la selva. Mañana mismo, ella asumiría el mando de la 12ª Brigada de Selva Los Pumas. Sin embargo, en su apariencia actual, era imposible adivinar su rango o su poder. Vestía un uniforme de faena sin insignias, despojado de cualquier identificación. Una gorra de campaña, la misma que había usado durante sus años en los FOES, ocultaba la mirada penetrante que la caracterizaba. Había venido de incógnito, a ver con sus propios ojos la cruda realidad de la brigada que iba a comandar, para arrancar la piel y ver la podredumbre que se escondía debajo. El camino desde el paradero hasta la base era un desfile de abandono. El lodo acumulado en los bordes de la trocha se había vuelto negro y pegajoso, y los camiones militares que pasaban, viejos y oxidados, vomitaban nubes de humo oscuro. Al llegar a la garita de control, presentó una identificación falsa que la acreditaba como inspectora del Comando Conjunto. Era una farsa, una identidad prestada que se desvanecería al día siguiente. Los soldados de guardia, agobiados por el calor y el aburrimiento, apenas la miraron. ¿Hora del rancho?, se preguntó. Al entrar al recinto, el murmullo de los soldados llegó a sus oídos. Era la hora del almuerzo. Se dirigió, no al comedor de oficiales, sino al de la tropa. El edificio de concreto, con la pintura descascarada por la humedad, parecía supurar un olor agrio. No era el aroma reconfortante de un buen aderezo o un guiso casero. Era una peste a aceite rancio, a frijoles avinagrados y a algo más, un hedor químico e indefinible. El interior del comedor era un caos. La ventilación era casi inexistente y los soldados, con sus uniformes empapados en sudor, comían con una desgana que rayaba en la desesperación, temblando a pesar del calor por la mala alimentación y el agotamiento. Inés cogió una bandeja de metal abollada y se puso en la cola. En la olla de la sopa, flotaban unos cuantos fideos hinchados en un caldo turbio y grasiento. El arroz, de un color amarillento y apelmazado, parecía haber sido cocido hacía días. Y lo que llamaban plato de fondo era un revuelto irreconocible de trozos de pellejo con algunas verduras marchitas. ¿Esta es la comida de mis soldados? Un volcán de ira comenzó a bullir en su interior, pero lo contuvo con la disciplina de hierro que la definía. Cuando encontró un sitio y se sentó, las miradas de los soldados cercanos se posaron en ella, curiosas y recelosas. Una mujer con uniforme sin insignias, con un aura que no encajaba. Probablemente pensaron que era personal civil o alguna aspirante a suboficial. Justo cuando Inés iba a llevarse la primera cucharada de esa basofia a la boca, la puerta del comedor se abrió de un portazo. Un hombre corpulento irrumpió en el lugar. «Oye, ¿qué mierda de rancho es este? ¿Dónde están los cocineros? Que vengan aquí ahora mismo». Su vozarrón resonó en todo el comedor, un trueno de arrogancia. Era el mayor Mateo Rivas, el jefe de logística de la brigada. Su rostro brillaba por una capa de sudor y grasa, su uniforme de combate parecía a punto de reventar sobre su abultado vientre, y su mirada era la de un hombre que se creía dueño y señor de todo lo que veía.
Caminó pavoneándose por el centro del comedor como si fuera el rey de la selva. Los soldados agacharon la cabeza al instante. El miedo era una reacción pavloviana. Rivas tomó la bandeja que un cocinero le alcanzó temblando, la miró con asco y escupió al suelo. ¿Y la carne? ¿Se la vendieron a los del pueblo o se la comieron ustedes, sinvergüenzas? Les dije que quería mi porción de lomo. El cocinero, un muchacho que no tendría más de 19 años, balbuceó con la voz quebrada por el miedo. Mi mayor, el presupuesto de este mes no alcanzó para. No me vengas con excusas. Sé perfectamente que se lo roban para venderlo fuera. De rodillas, ahora mismo. Rivas levantó la bota para patear al joven soldado, pero entonces su mirada se cruzó con Inés, sentada en una esquina, comiendo en silencio. Una mujer desconocida. Y, para su sorpresa, una mujer de rostro atractivo. Sus ojos brillaron con la lascivia de una hiena que ha encontrado una presa fácil. Empujó al cocinero y se acercó con zancadas a la mesa de Inés. ¡Pum! Pateó la silla vacía a su lado y se dejó caer en ella. La mesa se tambaleó y parte de la sopa de Inés se derramó. Ella, sin embargo, no soltó la cuchara. Ni siquiera le dedicó una mirada. Siguió masticando lentamente el arroz frío. Oye, cara nueva. ¿Eres de las nuevas trabajadoras civiles? ¿O quizás una voluntaria? Rivas apoyó la barbilla en la mano y la examinó de arriba a abajo. Solo entonces Inés giró la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos eran fríos como el acero. Pero Rivas fue incapaz de leer el peligro en ellos. Lo confundió con el atrevimiento de una niñita rebelde. Estoy almorzando. Si tiene algo que decirme, que sea después. La voz de Inés era grave y seca. Rivas soltó una carcajada burlona. Ah, sí. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Un superior te habla y a ti te pasa la comida por la garganta? ¿No sabes quién soy? Soy el mayor Rivas, el que maneja todo en esta brigada. El que puede hacer tu vida aquí un paraíso o un infierno. Extendió su mano sucia y le dio unas palmaditas en el hombro. ¿Qué te has creído, niñita engreída? ¿Sabes dónde te has metido? ¿O acaso viniste a pagar con tu cuerpo? La selva es fría y solitaria por las noches, ¿sabes? Tu papito puede darte calor. Los rostros de los soldados cercanos se pusieron pálidos. Los abusos del jefe de logística eran cosa de todos los días, pero esta vez había cruzado una línea. Nadie se atrevió a intervenir. Sabían que enfrentarlo significaba un calabozo seguro, y que detrás de él había una red de complicidades que lo protegía. Inés bajó la vista hacia la mano que profanaba su hombro. La miró como si fuera un insecto repugnante. Luego, muy lentamente, abrió la boca. Quita tu mano. Fue una orden corta, pero cargada con la letalidad de sus años en los FOES, la misma que había usado para doblegar a incontables enemigos. Por un instante, Rivas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero su orgullo herido se impuso. No podía permitir que una simple mujer lo intimidara. ¿Pero qué te has creído, loca de mierda? Oye, tú. ¿De qué unidad eres? Dame tu nombre. Esta noche vas a venir a mi habitación para recibir una lección de disciplina. Si vas a hacértela difícil, al menos hazlo con un poco de gracia. Rivas, envalentonado, intentó deslizar su mano hacia el muslo de Inés. En ese instante, la mano de ella se movió con la velocidad de un relámpago. ¡Zas! Usando sus cubiertos, presionó con la punta del tenedor un punto de acupresión en la muñeca de Rivas. El dolor fue agudo, como si el hueso se astillara. ¡Arg! Rivas retiró la mano de un tirón, con un grito ahogado. Una marca roja y profunda quedó impresa en su piel. Inés, como si nada hubiera pasado, volvió a coger sus cubiertos. Me quitas el apetito. Lárgate. Y te lo advierto, que sea la última vez que usas esa boca sucia para hablarme. Maldita. Hoy te mueres. ¿Te atreves a ponerle la mano encima a un mayor? Policía militar. Llévense a esta mujer ahora mismo. Rivas, fuera de sí, empezó a gritar a pleno pulmón. Todas las miradas se clavaron en ellos. En ese momento, unos pasos apresurados se oyeron en la entrada. Era el capitán Javier Soto, el hombre que, sin saberlo, estaba destinado a ser el edecán de Inés. Mi mayor, ¿qué sucede?
Soto corrió a ayudar a Rivas a levantarse. Rivas, resoplando de rabia, señaló a Inés con el dedo. Capitán Soto. Arrestéla inmediatamente. Insubordinación y agresión a un superior. Me encargaré de que su carrera militar termine hoy mismo. Soto miró a Inés con expresión de desconcierto. Aún no la conocía. La toma de mando era al día siguiente, y él solo había visto su nombre en los papeles. Ni en sus sueños más locos podría haber imaginado que la mujer frente a él era la general de división de 2 estrellas que sería su jefa directa. Así que, para congraciarse con Rivas, se acercó a ella. Señorita, con todo respeto. No sé quién es usted, pero ha cometido un grave error. El mayor Rivas es una autoridad en esta. Inés se puso de pie. La silla se arrastró hacia atrás, produciendo un chirrido agudo. Lentamente, se quitó la gorra que la cubría. Su cabello, antes recogido, cayó sobre sus hombros, revelando un rostro de rasgos afilados e inteligencia cortante. Capitán Soto. Al oír su nombre, Soto se sobresaltó. No llevaba placa de identificación, ¿cómo podía saber quién era? Así que usted ve a un superior acosando a una mujer y escupiendo en el rancho de los soldados, y en lugar de detenerlo, se une a él. ¿Ese es el honor del oficial que le enseñaron en la escuela? ¿Qué? No, yo. No es eso. Escúcheme bien. El estado de esta brigada es deplorable. La comida es peor que la de un perro y los oficiales se comportan peor que delincuentes de poca monta. Inés giró su mirada hacia Rivas, fulminándolo. El mayor, intimidado por su repentino cambio de actitud, retrocedió un paso, aún sin comprender del todo la situación. ¿Y tú quién te crees para sermonearme? ¿Quieres morir? Inés esbozó una sonrisa helada. No era una sonrisa, era una sentencia de muerte. Vació su bandeja en el contenedor de basura con un golpe seco. El estruendo hizo que los restos de comida salpicaran. Nos vemos mañana. Y entonces, no será tu boca sucia la que hable primero, sino tus rodillas las que toquen el suelo. Dicho esto, Inés dio media vuelta y salió del comedor sin mirar atrás. Una ráfaga de aire caliente entró con ella, pero la atmósfera del comedor se había quedado helada. Atrás quedaron un Rivas desconcertado, un Soto confundido y un centenar de soldados que contenían la respiración. Al salir, Inés sacó de su bolsillo una micrograbadora. Una pequeña luz roja parpadeaba débilmente. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Mayor Mateo Rivas. Dudo mucho que lo único que hayas malversado sea la comida. Ya había olido el rastro de la corrupción. El rancho miserable era solo la punta del iceberg. Los uniformes desgastados de los soldados, la calefacción defectuosa que apenas funcionaba en las frías noches de la selva alta, y el reloj de lujo que Rivas lucía en su muñeca. Todo encajaba. Al caer la noche, la selva del Braim se sumió en una oscuridad impenetrable. Inés, en lugar de ir a la residencia de oficiales que le habían asignado, se registró en un modesto hospedaje cerca de la base. Sentada en el borde de la cama, sacó su smartphone. En la pantalla aparecía toda la información de Mateo Rivas, sus conexiones con empresarios locales, contratistas del ejército y figuras turbias de la región. La cacería está lista, susurró, mirando las luces lejanas de la base a través de la ventana. ¿Cuántos soldados estarían allí, temblando de frío, hambre y soportando el trato injusto de sus superiores? Durante sus años en los FOES, había arriesgado su vida por el país incontables veces. Pero el enemigo al que se enfrentaba ahora no estaba afuera. Estaba adentro, enquistado como un parásito en el corazón mismo del ejército. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Instintivamente, Inés se movió hacia un lado de la puerta, ocultándose y conteniendo la respiración. Servicio de habitaciones. La voz de un hombre desconocido. Ella no había pedido nada. Sus sentidos se pusieron en alerta máxima. La sombra que se proyectaba bajo la puerta no era de una sola persona. Eran 3. O quizás 4. ¿Tan rápido me han olido? Se preguntó. ¿Serían hombres de Rivas? ¿O simples matones locales? Aferró el pomo de la puerta en silencio. No sentía miedo. Al contrario, una parte de ella, aburrida de la inactividad, se sentía extrañamente estimulada. En el instante en que su mano giró el pomo, sus músculos se tensaron, adoptando una postura de combate.
Quizás no tendría que esperar a la ceremonia de mañana. Esta noche, iba a demostrarles a esas bestias quién era el invitado no deseado en su festín. La puerta se abrió, y en la oscuridad del pasillo brillaron unos ojos malévolos. Inés sonrió, como un depredador que acecha a su presa. Adelante. Les daré una lección. La luz fluorescente del pasillo del hospedaje parpadeaba, inestable. Tan pronto como la puerta se abrió, 3 hombres de constitución maciza, como osos, irrumpieron en la habitación. Eran tan grandes que apenas cabían por la entrada. En sus manos sostenían tubos de metal y bates de béisbol, y en sus rostros se dibujaba una sonrisa cruel. Eran matones locales, los mismos que controlaban los bares de la zona y trabajaban como el brazo armado de los oficiales corruptos. Oye, muñeca. Nos dijeron que te hiciste la valiente donde no debías. El mayor Rivas está muy, pero muy molesto. El hombre que lideraba el grupo ni siquiera pudo terminar la frase. El cuerpo de Inés se lanzó desde el suelo como un resorte. Sus movimientos eran casi imperceptibles para el ojo humano, una maniobra de asalto que había practicado hasta la saciedad en operaciones antiterroristas con los FOES. En una fracción de segundo, se metió bajo la guardia del hombre. ¡Ah! Un golpe preciso en el plexo solar le robó el aire, y sus ojos se pusieron en blanco. Antes de que el hombre pudiera caer, Inés lo agarró por el cuello de la camisa y lo usó como escudo humano. El tubo de metal que blandía el segundo matón impactó con fuerza en la espalda de su propio compañero. ¡Arg! Oye, maldita. Mientras el segundo matón dudaba, desconcertado, Inés usó el hombro del hombre que caía como trampolín y saltó por los aires. Su cabeza casi rozó el techo de la pequeña habitación. Su pierna derecha se disparó como un látigo, golpeando la sien del hombre del tubo con una fuerza devastadora. Un sonido sordo, y el segundo matón cayó al suelo como un tronco podrido. En menos de 3 segundos, 2 de los 3 hombres estaban fuera de combate. El último, que sostenía un bate de béisbol, temblaba de pies a cabeza. No podía creer lo que veía. Parecía una mujer delicada, pero se movía como una bestia salvaje, o peor, como un fantasma. ¿Tú? ¿Tú qué eres? Auxilio. Ayuda. El hombre retrocedió, intentando abrir la puerta para huir. Pero Inés fue más rápida. Con la punta del pie, levantó el tubo de metal del suelo. El tubo giró en el aire y golpeó con precisión la parte posterior de la rodilla del hombre que intentaba escapar. ¡Ag! El hombre gritó y cayó de rodillas. Inés se acercó lentamente, lo agarró del cabello y levantó su cabeza. Su expresión era imperturbable, como si acabara de terminar una tarea rutinaria, no de dejar a 2 hombres medio muertos. ¿Quién los envió? ¿Mateo Rivas? El hombre, aterrorizado, asintió frenéticamente. Sí. Sí, el mayor Rivas. Solo nos dijo que le diéramos un susto. Una lección. Inés sonrió con frialdad y lo arrojó al suelo. Pues vayan y díganle que la lección la voy a dar yo. Y que mañana por la mañana empezará un espectáculo muy interesante. Los matones se ayudaron mutuamente a levantarse y salieron del cuarto a trompicones, casi huyendo. Un estruendo sordo al final del pasillo indicó que uno de ellos había vuelto a caer. Inés cerró la puerta y echó el cerrojo. Se sacudió el polvo de las manos y se acercó de nuevo a la ventana. La base, sumergida en la oscuridad, permanecía en silencio. Pero era la calma que precede a la tormenta. A la mañana siguiente, un viento helado, inusual para la selva, barría el campo de armas de la 12ª Brigada. La temperatura había descendido bruscamente, un fenómeno conocido como friaje. Miles de soldados estaban formados en perfecta disciplina. Sus narices y orejas estaban enrojecidas por el frío, y de sus bocas salía un vaho blanco de forma incesante. En el estrado, los oficiales, vestidos con gruesas casacas, esperaban con aire arrogante. Entre ellos estaba el mayor Mateo Rivas, quien había causado el altercado en el comedor el día anterior. Sostenía un calentador de manos y no paraba de quejarse. Mierda, qué frío. ¿Por qué tarda tanto la nueva general? ¿No tiene ni idea de la puntualidad? Me dijeron que era una vieja que llegó aquí por enchufe. Seguro que quiere hacérsela importante para mostrarnos quién manda desde el primer día. A su lado, el jefe de operaciones, un comandante, chasqueó la lengua. Mayor Rivas, cuide esa boca. Sigue siendo la general de la brigada. Además,
¿Qué fue lo que pasó ayer en el comedor? Corre el rumor de que se peleó con una mujer. Rivas resopló. Ah, ¿esa loca? Ni me lo mencione. No sé de dónde salió, pero si la veo hoy, juro que no se la acaba. Le pedí al capitán Soto que averiguara quién es, pero no parece ser de inspectoría. Seguro es una civil que se coló. Cuando termine esto, la buscaré y le daré su merecido. En ese momento, por los altavoces del campo resonó una marcha militar solemne, seguida por la voz del maestro de ceremonias: Brigada, atención. Recibamos a la nueva comandante general. Un vehículo oficial negro se deslizó por la entrada del campo de armas. En la placa, sobre un fondo rojo, brillaban 2 estrellas plateadas. El rango de un general de división. El vehículo se detuvo frente al estrado. El conductor bajó y abrió la puerta trasera. Todas las miradas de los soldados y oficiales se centraron en ese punto. Rivas bostezó, mirando el vehículo de reojo, esperando ver bajar a un viejo general con barriga. Pero la persona que descendió del coche desafió todas sus expectativas. Un uniforme de gala impecablemente planchado, el pecho cubierto de condecoraciones. Entre ellas, destacaban la insignia de los FOES y el distintivo de paracaidista. Y sobre sus hombros, brillando con una luz cegadora, 2 estrellas. Levantó lentamente la cabeza y miró hacia el estrado. El rostro que se reveló bajo la gorra de gala era de una belleza fría y cortante. Y era el mismo rostro de la mujer a la que él, el día anterior en el comedor, había insultado, acosado y a la que le había escupido en la comida. Era Inés Vargas. ¡Ah! Rivas ahogó un grito. El calentador de manos se le cayó al suelo con un golpe sordo. Las piernas le flaquearon y casi se desploma si no fuera por un colega que lo sostuvo. Oye, Rivas, ¿qué te pasa? Reacciona. Esa mujer. El rostro de Rivas se volvió del color de la cera. Sus labios temblaban. Las palabras que le había dicho el día anterior resonaron en su cabeza como una sentencia. ¿Qué te has creído, niñita engreída? ¿Viniste a pagar con tu cuerpo? Esta noche vas a venir a mi habitación para recibir una lección de disciplina. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Él, un simple mayor, había acosado, amenazado e incluso enviado matones a una general de división de 2 estrellas. Esto no era simple insubordinación. Era un acto que podía costarle la carrera y la libertad. Inés subió al estrado. El sonido de sus tacones, toc, toc, parecía martillar directamente sobre el corazón de Rivas. Pasó frente a los oficiales de alto rango, examinándolos uno por uno. Cuando su mirada se posó en Rivas, él sintió que el corazón se le detenía. Pero Inés no mostró ninguna emoción. Pasó a su lado como si fuera una piedra en el camino. Y esa indiferencia fue aún más aterradora. Inés se paró frente al micrófono. Los miles de soldados en el campo contuvieron la respiración. No sacó ningún discurso escrito. En su lugar, enfrentando el viento frío, miró directamente a los ojos de sus soldados, uno por uno. Soy la general de división Inés Vargas, y desde hoy asumo el comando de la 12ª Brigada de Selva. Su voz, transmitida por los altavoces, era serena pero tenía un peso inconfundible. No voy a dar un largo discurso de bienvenida. En su lugar, quiero hablarles del almuerzo que comí ayer en esta misma base. Un murmullo recorrió a los oficiales detrás de ella. Rivas, con la cabeza gacha, sudaba a mares. Rezaba, suplicaba, que no mencionara su nombre, que pretendiera que nada había pasado. El rancho de ayer consistía en una sopa que aquí llaman lavaza y un revuelto de origen desconocido. El arroz olía agrio y las raciones eran miserables. Pero lo curioso es que, según los registros, el presupuesto de alimentos gastado correspondía a ingredientes de primera calidad. La voz de Inés se volvió más grave y afilada. Así que pregunto, ¿a dónde fue la carne que mis soldados debían comer? ¿Dónde están los uniformes y las botas nuevas que debían recibir? ¿Por qué mis hombres, que defienden la patria en las condiciones más duras, tienen que ser tratados peor que mendigos? Su grito resonó en todo el campo. Los ojos de los soldados brillaron. Eran palabras que nadie antes se había atrevido a decir. Un comandante que, en lugar de pedirles que aguantaran, se enfurecía por ellos. Inés se giró y señaló a los oficiales. A partir de este momento, se suspenden todas las actividades administrativas de esta brigada.
Se precintan todos los libros de contabilidad y almacenes. Inspectoría y la Policía Militar iniciarán una investigación inmediata de los últimos 5 años de gestión de suministros. Luego, lentamente, muy lentamente, caminó hacia donde estaba Mateo Rivas. Rivas estaba congelado, incapaz siquiera de respirar. Inés se detuvo frente a él. La diferencia de altura era notable, pero la diferencia de autoridad era abismal. Jefe de logística, Mayor Mateo Rivas. Sí. Sí, mi general. Mayor Mateo Rivas. Respondió Rivas con una voz que se quebró en un gallo. ¿La oferta que me hizo ayer sigue en pie? Eso de ir a su habitación por la noche. Los oficiales a su alrededor miraron a Rivas con horror. ¿Pedirle a la general que fuera a su habitación? Era una locura suicida. Esperaré con ansias esta noche. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de lección ha preparado para mí. Ah, y una cosa más. Inés se acercó y le susurró al oído, en una voz tan baja que el micrófono no la captó, pero que para Rivas sonó como el silbido de la muerte misma. Los matones que enviaste anoche eran unos inútiles. La próxima vez, envía a alguien que valga la pena. Así al menos será más divertido acabar con ellos. Inés dejó a un Rivas pálido como un muerto y volvió al micrófono. Eso es todo. Rompan filas. La ceremonia de bienvenida más corta y contundente de la historia había terminado. Apenas Inés bajó del estrado, varios vehículos de la policía militar entraron al cuartel con las sirenas encendidas, dirigiéndose directamente al edificio de logística. El prólogo de la guerra había comenzado. En el despacho del comandante general, Inés, sentada en un sofá con las piernas cruzadas, revisaba unos documentos. Por la ventana se veía a los policías militares sacando cajas de la oficina de logística bajo la supervisión de los inspectores. Toc, toc. El capitán Javier Soto, su nuevo edecán, entró en el despacho. Su rostro estaba tan pálido como el de Rivas. Al fin y al cabo, él había sido quien, en el comedor, se había puesto del lado de Rivas e intentado intimidarla. Dejó una taza de café sobre la mesa con mano temblorosa. Mi general, su café. Inés no apartó la vista de los papeles. Capitán Soto, ¿a cuánto ascienden sus deudas? Soto se sobresaltó y casi derrama el café. ¿Qué? Son 300.000 soles en deudas de juego, ¿no es así? Una cifra difícil de manejar con un sueldo de capitán. ¿Por eso aceptaba las migajas que le tiraba Mateo Rivas y le movía la cola como un perrito faldero? Inés cerró la carpeta de golpe y lo miró. Su mirada parecía atravesarlo, leer cada uno de sus secretos. Soto sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas en el acto. Mi general, he cometido un error terrible. Le ruego que me perdone. Haré lo que sea, lo que me pida. Inés lo miró con una frialdad glacial. Un traidor siempre traiciona 2 veces. Lo sabía mejor que nadie. Pero en ese momento, necesitaba a ese cobarde. Para desmantelar por completo la red de corrupción, necesitaba una rata que conociera bien las alcantarillas. Levántese. ¿Un soldado se arrodilla con tanta facilidad? Lo siento, mi general. Le daré una oportunidad. Pero con una condición. A partir de ahora, me informará de cada movimiento de Rivas y de todos los que están detrás de él. Quiero saber hasta cuándo van al baño, minuto a minuto. Si me miente o intenta alguna estupidez. Inés tomó un bolígrafo de la mesa. Con la fuerza de sus dedos, lo partió en 2. Crack. ¿Entendido? Su cuello podría terminar igual que este bolígrafo. Entendido, mi general. Le juro lealtad. Soto, con el rostro bañado en sudor, hizo el saludo militar y salió del despacho casi corriendo. Cuando la puerta se cerró, Inés se reclinó en la silla. Mateo Rivas era solo la cola. El verdadero cuerpo del monstruo estaba en otra parte. Un poderoso cartel que controlaba los contratos militares en toda la región del Brain. Habían reinado como señores feudales durante décadas. Los anteriores comandantes se habían dejado comprar con sobornos y favores. Pero Inés planeaba arrancar esa raíz podrida de cuajo. El teléfono de la mesa sonó. Era Rivas. Era predecible. O iba a suplicar por su vida o a intentar amenazarla. Inés descolgó. Diga. Mi general.
Soy el jefe de logística, Mateo Rivas. Su voz temblaba, pero aún conservaba un matiz de arrogancia pegajosa. ¿Todavía no entendía la gravedad de la situación? ¿O tenía algunas bajo la manga? Lo de ayer. Fue un terrible error. Estaba fuera de mí. Le pido 1000 disculpas. Quisiera invitarla a cenar esta noche en un lugar tranquilo. Para aclarar este malentendido. El clásico intento de soborno. Inés torció los labios en una mueca. ¿Un malentendido? De acuerdo. ¿Dónde? En la Quinta del Sol, detrás de la base. La comida es excelente y es un lugar muy discreto. La esperaré a las 7. De acuerdo. Iré. Al colgar, Inés miró por la ventana. La Quinta del Sol. Una de las guaridas de la red. No sería una simple cena. Probablemente intentaría intimidarla con matones o empresarios locales, o quizás tenderle una trampa con cámaras ocultas para chantajearla. Interesante. Inés abrió un cajón de su escritorio y sacó un par de guantes de cuero negro. Se los puso, ajustándolos. Luego, sacó la daga de combate que usaba en los foes y comprobó su filo. La hoja fría reflejó su mirada helada. Esta noche, la Quinta del Sol sería el escenario de un banquete sangriento. Estaba lista para caminar directamente hacia la boca del lobo. Porque para cazar a las bestias, a veces el cazador debe entrar en su propia guarida. Se levantó, se quitó la chaqueta del uniforme de gala y la cambió por una chaqueta táctica más cómoda. La imagen que le devolvió el espejo ya no era la de una general con 2 estrellas. Era la de una ejecutora de los foes, preparándose para la matanza. Esperen. Haré que vomiten más sangre que toda la carne que robaron. En el momento en que Inés Vargas salió de su despacho, el aire mismo del pasillo pareció congelarse. La venganza no había hecho más que empezar. En las profundidades de la selva del Braem, en una ladera oculta, se encontraba la Quinta del Sol. A simple vista, parecía un restaurante rústico especializado en platos típicos, pero en realidad era el punto de encuentro secreto para empresarios corruptos y oficiales militares deshonestos. El vehículo de mando, conducido por el edecán Javier Soto, se deslizó por el camino de tierra que ascendía por la montaña, envuelto en la oscuridad impenetrable de la noche. Mi general, hemos llegado. El mayor Rivas reservó este bungalow privado. La voz de Soto temblaba ligeramente. Inés lo observó por el retrovisor. Sus pupilas, dilatadas y vacilantes. Él sabía algo. O peor, era uno de los conspiradores de la trampa. Buen trabajo. Espere en el coche. Si algo sucede, contacte a la policía militar de inmediato. Ante la orden de Inés, Soto pareció aliviado, pero una extraña expresión cruzó su rostro. Entendido. Tenga cuidado. El mayor Rivas. Tiene gente muy peligrosa detrás de él. Inés no respondió. Simplemente abrió la puerta y bajó. El aire frío y húmedo de la montaña la golpeó. En la entrada del restaurante, varios hombres corpulentos con trajes negros baratos estaban de pie, con las manos en la cintura. Vieron las estrellas en el uniforme de Inés, pero en lugar de mostrar respeto, la miraron de arriba a abajo con insolencia. Abran paso. Ante la orden seca de Inés, uno de los hombres, masticando chicle ruidosamente, le bloqueó el camino. ¿Es usted la invitada del mayor Rivas? Tendremos que registrarla. Los tiempos son peligrosos, ¿sabe? El hombre sonrió con lascivia y extendió la mano hacia el pecho de Inés. Era una provocación, un acto de acoso deliberado. Inés ni siquiera parpadeó. Justo antes de que la mano del hombre la tocara, su mano izquierda se movió como un rayo y agarró 2 de sus dedos. Crack. Arg. Un sonido espeluznante, seguido por el grito del hombre, rompió el silencio de la noche. Con los dedos doblados en un ángulo antinatural, el hombre cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Los únicos que tienen derecho a tocar mi cuerpo son los muertos. Inés pasó por encima del hombre caído y pateó la puerta del bungalow. ¡Pum! La puerta se abrió de par en par, revelando la escena en el interior. En una amplia habitación, una mesa estaba repleta de comida y licor. En la cabecera se sentaban el mayor Mateo Rivas y un hombre de mediana edad con una barriga prominente. A su lado, mujeres con maquillaje excesivo le servían tragos. Rivas, sorprendido por el estruendo, dejó caer su vaso.
Mi general. Bienvenida. ¿Por qué esa entrada tan brusca? Asustó a las chicas. Rivas se levantó, forzando una sonrisa. El hombre de mediana edad a su lado permaneció sentado, con las piernas cruzadas, observándola con aire de suficiencia. Era Elías Gamarra, el dueño de una constructora local y una de las cabezas de la red de corrupción militar. Así que esta es la famosa heroína de los FOES. Siéntese, por favor. Le hemos preparado una pequeña bienvenida. A una señal de Gamarra, un hombre con traje negro salió de detrás de un biombo cargando 2 cajas de fruta. Las dejó frente a Inés con un ruido sordo. Dinero en efectivo. 500.000 soles. El precio que habían puesto a su silencio. Inés permaneció de pie, mirándolos desde arriba. ¿Qué es esto? ¿Un soborno? Por favor, mi general. ¿Soborno? Es solo una pequeña muestra de agradecimiento. Todos los comandantes anteriores la han aceptado. Un bono de bienvenida, si quiere llamarlo así. Y una muestra de nuestra buena voluntad para que cuide un poco a nuestro jefe de logística. Gamarra sonrió como una serpiente, encendiendo un cigarro. Rivas se apresuró a ofrecerle fuego. Mateo Rivas. Te di una advertencia. Le daré una oportunidad. Inés pateó la tapa de una de las cajas. Dentro, rebosaban fajos de billetes de 100 soles. ¿Este dinero lo robaron de la comida y los uniformes de los soldados? ¿O de los fondos para el mantenimiento de la base? El rostro de Rivas se contrajo. Mi general. Le sugiero que lo acepte por las buenas. En esta región, si se pone en nuestra contra, su vida se volverá muy complicada. Le ha costado mucho llegar a tener esas 2 estrellas, no querrá perder su uniforme, ¿o sí? Habían revelado sus verdaderas intenciones. Inés curvó los labios en una sonrisa amarga. Los que van a perder el uniforme serán ustedes. Y el que se pondrán será el de presidiario. Maldita sea. Gamarra volcó la mesa de un golpe y gritó. Oigan. ¿Qué esperan? Entren y acaben con esta mujer. A su grito, las puertas y ventanas se rompieron simultáneamente y una docena de matones irrumpieron en la habitación. Blandían machetes y tubos de metal. En un instante, la habitación se convirtió en un campo de batalla. Rivas retrocedió, sonriendo con malicia. Ja ja ja. ¿Crees que esto es un campo de batalla, heroína de los FOES? Este es mi territorio. Si mueres aquí esta noche, diremos que te atacó un animal salvaje. Nadie se enterará. Inés se desabrochó lentamente la chaqueta táctica. Sus ojos brillaban con una luz depredadora. No te equivoques. Donde yo estoy, es el campo de batalla. Y yo soy la ley. El primer hombre se abalanzó, blandiendo un machete. Inés se inclinó hacia atrás, esquivando la hoja por milímetros, y al mismo tiempo cogió un recipiente con palillos de la mesa. ¡Zas! De su mano, los palillos de metal salieron disparados como dagas. PFFT. ARG. Uno de los palillos atravesó el dorso de la mano del hombre del machete. Mientras el hombre soltaba su arma, Inés saltó sobre la mesa. Giró en el aire y golpeó la mandíbula del hombre con la rodilla. ¡Crack! Con el sonido de dientes rompiéndose, el hombre cayó hacia atrás. Al mismo tiempo, un tubo de metal vino volando desde atrás. Inés se agachó para esquivarlo, agarró al hombre que caía y lo lanzó hacia atrás. El tubo impactó en el estómago de su propio compañero. El que sigue. Los movimientos de Inés eran precisos, sin un solo gesto desperdiciado. Utilizaba todo a su alrededor como un arma. Pateó una olla de estofado hirviendo, arrojándola a la cara de un enemigo. Usó el trozo de una botella rota para cortar el muslo de otro. Gritos y maldiciones llenaban el aire, pero la respiración de Inés permanecía tranquila y controlada. 7, 8. A medida que el número de hombres caídos aumentaba, los rostros de Gamarra y Rivas se transformaban por el terror. Se dieron cuenta de su error. Esa mujer no era humana. Era una máquina entrenada para matar. Esto no es posible. Rivas retrocedió, intentando huir hacia la puerta. Pero era inútil. Inés cogió un tubo de metal del suelo y lo lanzó. El tubo golpeó con precisión la pantorrilla de Rivas. ¡Ag!
Rivas cayó al suelo de forma patética. Inés caminó sobre los cuerpos de los matones caídos y se acercó a él. Gamarra ya estaba acurrucado en una esquina, temblando. Inés agarró a Rivas por el pelo y lo levantó. ¿Intentando huir? La lección aún no ha terminado. Mi general. Me equivoqué. Por favor, perdóneme. Haré lo que me pida. Rivas suplicaba, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Inés lo miró con ojos fríos, pero entonces sintió una vibración en su bolsillo. Era Soto. Mi general, la policía militar ya está en camino. Pero acabo de recibir un soplo. Los libros de contabilidad secretos de Rivas están escondidos en un almacén abandonado en la montaña. Van a intentar destruir las pruebas. La voz de Soto al otro lado de la línea sonaba urgente. Inés arrojó a Rivas al suelo. Considera que tuviste suerte. Me ocuparé de ti más tarde. Pateó a Gamarra, dejándolo inconsciente, y le susurró a Rivas al oído, no te muevas de aquí. Si intentas escapar, te encontraré aunque sea en el fin del mundo y te mataré. Inés salió de la habitación. Afuera, el capitán Soto la esperaba con la puerta del vehículo abierta. Mi general, ¿se encuentra bien? Esa sangre. Soto miró horrorizado la sangre que manchaba el uniforme de Inés. No es mía. ¿Dónde están esos libros? En el almacén de un aserradero abandonado, a 3 kilómetros de aquí. Conozco el camino. Tenemos que darnos prisa. Inés subió al vehículo. Sus ojos aún ardían con furia asesina. Pero no se dio cuenta. No vio la sutil sonrisa maliciosa que se dibujó en los labios de Javier Soto mientras se sentaba al volante. Mientras la miraba por el retrovisor, Soto pensó para sí mismo, cayó en la trampa. Serpiente venenosa. El vehículo se adentró aún más en la oscuridad de la montaña. El verdadero infierno estaba a punto de comenzar. El vehículo avanzaba a trompicones por un camino sin asfaltar. Era una trocha en medio de la selva, oscura como la boca de un lobo, sin una sola luz que la guiara. A través de la ventanilla solo se veían las formas fantasmagóricas de las ramas de los árboles y la negrura absoluta. La atmósfera dentro del coche era pesada. Inés miraba hacia afuera, sumida en sus pensamientos. Algo no cuadraba. Mateo Rivas era un cobarde. Un hombre así no escondería pruebas tan importantes en un lugar tan remoto y arriesgado fuera de la base. ¿Y cómo se había enterado Soto de eso? ¿Cómo era posible que los secuaces de Rivas, que hasta hace un momento eran sus cómplices, le filtraran de repente una información tan crucial? Capitán Soto. La voz grave de Inés hizo que Soto se estremeciera al volante. Sí, mi general. Me dijo que su deuda era de 300.000 soles. ¿Desde cuándo está metido en el juego? La pregunta inesperada hizo que los ojos de Soto vacilaran. Empecé por curiosidad cuando era alférez, mi general. Pero ya lo dejé. ¿Lo dejó? Curioso. Porque el reloj que lleva en la muñeca es un modelo de lujo que salió al mercado el mes pasado y cuesta 50.000 soles. No parece el reloj de un hombre endeudado. Screech. Soto pisó el freno bruscamente. El vehículo se detuvo levantando una nube de polvo. Delante de ellos, un enorme y decrépito edificio de un aserradero abandonado se alzaba como un monstruo en la oscuridad. Hemos llegado. Es ahí. Soto cambió de tema apresuradamente y bajó del coche. Inés lo observó y lo supo con certeza. Era una trampa. Pero aún así, bajó del vehículo. Para cazar al tigre, hay que entrar en su guarida. Comprobó una vez más que la micrograbadora que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta estuviera funcionando. El interior del aserradero era siniestro. El techo estaba lleno de agujeros por los que la luz de la luna se filtraba como columnas fantasmales. El suelo estaba cubierto de aserrín y maquinaria oxidada. ¿Dónde están los libros?, preguntó Inés. Soto, sin responder, caminó hacia el centro del edificio. Se detuvo y se giró. A contraluz, su rostro ya no era el de un edecán cobarde. Lo siento, mi general. Yo también tengo que sobrevivir. Soto silbó. De repente, de la oscuridad surgieron decenas de sombras. Salieron de detrás de las columnas, de las pasarelas del segundo piso, de detrás de la maquinaria oxidada.
Eran más de 50 hombres. Y no eran los matones de la quinta. Estos eran sicarios profesionales. No solo llevaban tubos y machetes, sino también cuchillos de carnicero, hachas e incluso pistolas eléctricas. Eran mercenarios contratados. Y en la pasarela del segundo piso, apareció Mateo Rivas, cojeando con una pierna vendada. A su lado había un hombre de complexión gigantesca. Era el jefe de sicarios de una organización criminal de Lima. Ja, ja, ja. Inés Vargas, bienvenida a tu tumba. ¿Te atreviste a tocarme? ¿Heroína de los Foes? No me hagas reír. ¿Sabes lo que dicen? Entre muchos, no hay valiente. Rivas soltó una carcajada demencial. Soto se escabulló y se escondió detrás de la turba. Inés suspiró. Su aliento formó una larga estela en el aire frío. Javier Soto. Te di una oportunidad y elegiste el infierno por tu propia cuenta. ¿Qué dice? ¿No se da cuenta de la situación? Está acabada. Si muere aquí, diremos que fue un accidente. Los animales del monte se encargarán de su cuerpo. Gritó Soto, su voz aguda por el miedo que intentaba ocultar. Inés flexionó las manos, calentando los músculos. 50 contra 1. Una persona normal se habría desmayado, pero su corazón, en cambio, se calmó. La adrenalina recorrió sus venas, agudizando sus sentidos al máximo. Mateo Rivas, Javier Soto, escúchenme bien. Esta noche, la única persona que saldrá de este lugar por su propio pie seré yo. Mátenla. Mátenla ahora mismo. Al grito de Rivas, los 50 sicarios rugieron como bestias y se abalanzaron sobre ella. El suelo tembló. Inés cargó de frente. Esquivó el hacha del primer hombre que se le acercó y le torció el brazo. ¡Crack! Con el sonido de huesos rompiéndose, el hacha cayó al suelo. Inés la recogió al vuelo con el pie y la empuñó. Con el mango, golpeó el plexo solar del hombre. ¡Ah! El hombre cayó echando espuma por la boca. Inés no se detuvo. Se movió entre ellos como si bailara. El mango del hacha, sus puños, sus codos, sus rodillas. Todo su cuerpo era un arma. Esquivó un cuchillo que venía por la derecha, giró y lanzó una patada hacia atrás, rompiendo las costillas de su atacante. Se metió bajo la guardia de un hombre que blandía un tubo y le golpeó la mandíbula. Los gritos ahogados llenaban el aserradero. Inés desató todo el poder del arte marcial letal que había perfeccionado en los Foes, una mezcla de Krav Maga y técnicas de combate indígenas. No hacía movimientos innecesarios. Solo apuntaba a los puntos vitales, ojos, garganta, plexo solar, articulaciones. Por donde pasaba, dejaba un rastro de hombres retorciéndose de dolor. Pero eran demasiados. Por cada uno que derribaba, 2 más la atacaban. El sudor empezó a correr por su frente. El aire le faltaba. Fue entonces cuando un hombre se le acercó por la espalda y le aplicó una pistola eléctrica en el costado. DZZZT. Una fuerte descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Por un instante, quedó paralizada, tambaleándose. Otro hombre aprovechó la oportunidad y le golpeó la espalda con un bate de béisbol. ¡Pum! Con un sonido sordo, Inés cayó al suelo. Un dolor agudo le recorrió la columna vertebral. Los sicarios gritaron de júbilo y la rodearon. Empezaron a patearla. ¡Mátenla! ¡Acábenla! Gritaba Rivas desde el segundo piso. Soto también sonrió, aliviado. Al final, no era más que una mujer. En el suelo, Inés escupió la sangre que se le había acumulado en la boca. Su visión era borrosa. Pero el fuego en sus ojos no se había extinguido. Al contrario, ardía con más fuerza. Cogió un puñado de aserrín del suelo. Todavía no he terminado. Había una razón por la que en los Foes la llamaban la bruja de la selva. No era solo por su habilidad de combate. Era por su instinto de supervivencia indomable, su capacidad de resucitar al borde de la muerte para arrancarle la vida a su enemigo. Inés se levantó tambaleándose. Los hombres retrocedieron instintivamente. El aura asesina que emanaba de ella pareció hacer descender la temperatura del lugar. A partir de ahora, se acabaron los juegos. De una funda oculta en su bota, Inés sacó su cuchillo de combate Kaipa, una hoja afilada y letal. El filo brilló bajo la luz de la luna.
hasta ahora, había intentado someterlos con las manos desnudas. Como soldado, era reacia a usar un arma contra civiles. Pero ellos ya no eran civiles. Eran el enemigo. Adoptó una postura de combate, baja y felina, como una pantera negra acechando a su presa. ¿Eso es un cuchillo? Oigan, no se acobarden. ¡Ataquen todos a la vez!, gritó el jefe de los sicarios, pero su propia voz temblaba. Inés se lanzó de nuevo. Esta vez, su velocidad era de otro nivel. ¡Slash! El cuchillo rozó el muslo del primer hombre. No tocó la arteria, solo cortó el músculo con precisión quirúrgica. El hombre gritó y se desplomó. ¡Slash! ¡Slash! Las muñecas y los tobillos del segundo y tercer hombre fueron cortados. La sangre brotó a borbotones. Inés se movía como una danza mortal, su cuchillo era una extensión de su voluntad. Los hombres no podían ni siquiera rozar su sombra. En cuestión de minutos, el aserradero se convirtió en un matadero. Los más de 50 hombres empezaron a caer uno por uno, arrastrándose por el suelo. El pánico se extendió como una plaga. ¡Es un monstruo! ¡Huyamos! Los que quedaban en pie soltaron sus armas y corrieron hacia la salida. Pero Inés les bloqueó el paso, con una sonrisa fría. La entrada era libre. La salida, no tanto. Desde la pasarela del segundo piso, Rivas y Soto observaban la escena con los rostros blancos de terror. Las piernas les fallaron y cayeron de rodillas. Inés levantó lentamente la cabeza y sus miradas se encontraron. Su rostro, cubierto de sangre, parecía el de un demonio emergido del infierno. Quédense ahí quietecitos. A mi edecán y a mi jefe de logística les tengo reservado un trato especial. Mucho más doloroso. Inés puso un pie en la escalera que subía al segundo piso. El metal oxidado resonó en el silencio. Era la marcha fúnebre que anunciaba la muerte de Mateo Rivas y Javier Soto. Pum, pum, pum. El sonido de las botas militares subiendo por la escalera de metal oxidado rasgaba el silencio del aserradero. Un ritmo constante, metódico. No era el sonido de unos simples pasos. Eran las pisadas del verdugo que venía a cobrar su deuda. Escondidos en la oficina del segundo piso, el mayor Mateo Rivas y el capitán Javier Soto sentían como el corazón se les encogía con cada peldaño que sonaba. Rivas, desesperado, atrancó la puerta con un escritorio y varias sillas. Sus manos temblaban sin control y el sudor le corría a raudales por la frente. No puede ser. No es humana. ¿Cómo pudo acabar con 50 hombres ella sola? Los foes no pueden ser así. Es imposible. Murmuraba Rivas con voz ronca. Miró por la ventana. Estaban en un segundo piso, si saltaba podría romperse las piernas. Pero romperse las piernas parecía una opción mucho mejor que enfrentarse al monstruo que estaba a punto de derribar la puerta. Soto, ¿qué haces? Salta por la ventana. Si esa loca entra, estamos muertos. Pero Soto estaba paralizado, sentado en un rincón, con la mirada perdida en la puerta. Había perdido toda voluntad de luchar. Había visto la masacre del primer piso con sus propios ojos. La forma en que ella doblaba las articulaciones de los hombres como si fueran de papel, su rostro impasible cubierto de sangre. Su instinto le decía que era inútil huir. No servirá de nada. Nos perseguirá hasta el fin del mundo. Maldito cobarde. Debimos haber traído más hombres. Gritó Rivas, pateando a Soto. En ese preciso instante, ¡boom!, la puerta de metal de la oficina se abolló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. El escritorio y las sillas que la bloqueaban fueron empujados sin esfuerzo. Rivas gritó y cayó hacia atrás. Creak. Una mano ensangrentada se coló por la rendija de la puerta abollada y arrancó el cerrojo como si fuera de cartón. La puerta se abrió de par en par. A contraluz, se recortaba una silueta oscura. Era Inés. Su chaqueta táctica estaba rasgada y empapada en sangre, pero el aura de poder que emanaba era aún más feroz. Toc, toc. Servicio de habitaciones, dijo Inés en voz baja, entrando en la habitación. Cada paso que daba dejaba una huella de sangre en el suelo. Rivas retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde ir. Cogió lo primero que encontró, un cenicero, y lo lanzó. No te acerques.
Aléjate o te mato. Inés esquivó el cenicero con un simple movimiento de cabeza. El cenicero se estrelló contra la pared y se hizo añicos. Mateo Rivas. ¿Así que esto es lo que hace un mayor del ejército del Perú? ¿Esconderse detrás de matones y temblar de miedo? ¿No te da vergüenza el uniforme que llevas? La voz de Inés era fría, pero en su interior, la ira ardía como lava. Lentamente, muy lentamente, giró su mirada hacia Soto. Él estaba postrado en el suelo, con la cabeza gacha. Mi general, me equivoqué. Yo solo seguí las órdenes del mayor Rivas. Me amenazó, no tuve opción. Por favor, perdóneme la vida. Una excusa patética. Inés soltó una risa seca. ¿Amenazas? ¿El reloj de 50,000 soles y tus noches en las mesas de póker también fueron por amenazas? Fue tu propia codicia la que te cegó, capitán. Inés se acercó a Soto. Él se aferró a sus botas, suplicando. No lo volveré a hacer. Seré su testigo. Declararé contra Rivas, contaré todos sus crímenes. Demasiado tarde. La oportunidad te la di en el coche. ¿Sabes cuál es la mayor deshonra para un soldado? No es ser derrotado por el enemigo. Es traicionar a un camarada, apuñalarlo por la espalda. No solo vendiste tu honor, vendiste tu alma. Crack. Arg. Inés pisó el hombro derecho de Soto. El sonido de huesos dislocándose resonó en la oficina. Soto se retorció de dolor en el suelo. Esto es por vender a mis soldados. Y esto. Crack, es por traicionarme a mí. Con este brazo tampoco podrás volver a traicionar. Te pasarás la vida en la cárcel, dependiendo de otros hasta para comer. Soto, echando espuma por la boca, se desmayó. Inés pasó por encima de su cuerpo como si fuera basura. Ahora solo quedaba Rivas. Él, aterrorizado, se había orinado en los pantalones. Con mano temblorosa, sacó un mechero del bolsillo e hizo ademán de prender fuego a una pila de documentos y un disco duro externó sobre la mesa. No te acerques. Estos son los libros secretos. Si les prendo fuego, no tendrás pruebas. Si me tocas, todo esto desaparece. Era su último y patético intento. Usar las pruebas como rehén. Pero la mirada de Inés no vaciló. Quémalos. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué te he dicho que los quemes? Tengo pruebas de sobra para encerrarte de por vida. Y aunque no las tuviera, no importa. Puedo matarte aquí mismo, declarar que desapareciste, y nadie te buscará. ¿No decías que me arrojarías a los animales del monte? Inés empuñó su cuchillo caipa y dio un paso más. La mano de Rivas temblaba tanto que ni siquiera podía encender el mechero. Estás completamente loca. Sí, lo estoy. Prefiero ser una perra loca que muerde, a ver cómo parásitos como tú se comen a mi brigada y a mi país. ¡Sas! La mano de Inés se movió a una velocidad imperceptible. El cuchillo voló por el aire y golpeó el mechero que Rivas sostenía. El mechero estalló en pedazos. Rivas, sin poder gritar, se quedó mirando su mano vacía. En una fracción de segundo, Inés acortó la distancia, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo. Un hombre de más de 100 kilos flotaba en el aire sostenido por su brazo. Los libros eran solo un extra. Lo importante es el hecho de que te enriqueciste chupando la sangre de mis soldados. Lo estrelló contra el escritorio. La madera se partió con un estruendo. Rivas gimió de dolor, encogiéndose. Inés lo levantó de nuevo. Mira bien. Mira cómo la niñita engreída que despreciaste va a acabar con tu vida. Inés le propinó un puñetazo devastador en el plexo solar. Rivas vomitó una mezcla de bilis y sangre. A continuación, una patada brutal impactó en su rodilla. Con un chasquido, Rivas cayó de rodillas. Una genuflexión forzada. Mis soldados pasaban frío y hambre mientras tú comías carne y apostabas en lugares cálidos. Si no pagas tus pecados en esta vida, me aseguraré de que los pagues en la siguiente. Como golpe final, Inés le lanzó una patada alta a la cara. Rivas salió despedido hacia atrás, se estrelló contra la pared y quedó inconsciente. El silencio volvió a reinar en la oficina. Inés, respirando agitadamente, se apartó el pelo de la cara. Recogió los libros de contabilidad y el disco duro del suelo y se los guardó.
Sacó la micrograbadora de su bolsillo y pulsó el botón de detener. Grabación finalizada. Perfecto. En ese momento, a lo lejos, empezaron a oírse sirenas. No era una sola. Eran docenas de vehículos que se dirigían hacia allí. Inés se asomó a la ventana rota. Luces rojas y azules iluminaban la oscuridad, ascendiendo por el camino de la montaña. Era la unidad de investigación especial del Comando Conjunto y un destacamento de los FOES que ella misma había solicitado. No podía confiar ni en la policía local. Había traído a su propia gente. Inés, con las manos ensangrentadas, se ajustó la ropa hecha jirones. Su cuerpo estaba malherido, pero sus ojos brillaban como estrellas en la noche. La cacería había terminado. Ahora era el momento de recoger el botín y declarar la victoria. Manos arriba. Si se mueven, disparamos. Los miembros de los FOES, completamente equipados, irrumpieron en el aserradero. Se quedaron atónitos al ver la escena en el primer piso. Decenas de matones esparcidos por el suelo, con miembros rotos, gimiendo o inconscientes. Parecía como si una bomba hubiera estallado. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Hizo todo esto ella sola?, murmuró el jefe del equipo, sin poder creerlo. En ese momento, Inés apareció en la pasarela del segundo piso. Su rostro estaba cubierto de sangre y su uniforme, destrozado, pero se mantenía erguida, mirando hacia abajo. Su carisma era tan abrumador que los soldados de élite se quedaron inmóviles por un instante. ¿Qué hacen ahí parados? Recojan esta basura. Ante la orden de Inés, el jefe del equipo reaccionó y la saludó. Mi general. Unidad de Misiones Especiales presente. ¿Se encuentra bien? Yo estoy bien. Los dos cabecillas están en la oficina del segundo piso. Llévenselos. Los soldados subieron corriendo y bajaron arrastrando a Rivas y Soto, inconscientes. Su imagen, siendo arrastrados como sacos, era patética. Afuera, los investigadores esperaban. Esposaron a Rivas y Soto y los metieron en un vehículo de transporte. Cuando Inés salió del aserradero, el aire frío del amanecer refrescó su cuerpo febril. El sol comenzaba a despuntar por encima de las montañas, disipando la oscuridad. Mi general. Un médico, traigan un médico. Gritó el jefe de la investigación al ver el estado de Inés, pero ella lo detuvo con un gesto. No es nada. Simples rasguños. Volvemos a la base inmediatamente. Pero, mi general, su estado. Mis soldados me esperan. Que me vean así será más educativo para ellos. Preparen un vehículo. Inés, sin siquiera limpiarse la sangre, subió al vehículo de mando. Sabía que el verdadero liderazgo militar no se demuestra con palabras, sino con hechos. Cuando el convoy llegó a la base, la formación de la mañana acababa de terminar. El cuartel estaba sumido en la incertidumbre por los rumores de la desaparición de la general y del jefe de logística. Los soldados reunidos en el campo de armas murmuraron al ver entrar el vehículo de mando seguido por decenas de vehículos de investigación. Inés bajó del coche. En ese instante, un silencio sepulcral se apoderó del campo. La apariencia de la general era impactante. Su uniforme manchado de sangre, el pelo revuelto. Pero caminaba más erguida y decidida que nunca. Tras ella, Rivas y Soto, esposados, eran arrastrados junto a otros oficiales implicados en la red de corrupción. Inés no subió al estrado. Caminó hasta situarse frente a la primera fila de soldados. Ellos, intimidados por su presencia, tragaron saliva. ¡Atención! Su voz, sin necesidad de micrófono, llegó clara y nítida hasta el último rincón del campo. Ayer les hice una promesa. Les prometí que recuperaría lo que les pertenece por derecho. Y que los corruptos serían juzgados. Señaló a Rivas, que era arrastrado hacia un vehículo. Esos hombres robaron la comida que debían comer, los uniformes que debían vestir, para llenar sus propios bolsillos. Eso no es un simple robo. Es un acto de traición, es apuñalar por la espalda a sus propios hermanos de armas. La mirada de los soldados comenzó a cambiar. La resignación se convirtió en ira, en desprecio. Y en una profunda admiración por su general. Vengo de los FOES. Para mí, la retirada no es una opción. De ahora en adelante, cualquiera que se atreva a tocar a mis hombres, sin importar quién sea o qué rango tenga, lo perseguiré hasta el fin del mundo y lo haré pagar.
Inés recorrió con la mirada a todos sus soldados. Ustedes vinieron aquí a defender a su patria, no a pasar hambre y a ser humillados. Desde hoy, esta brigada renace. Eso es todo. Un rugido estalló entre los soldados. Nadie lo inició, fue una explosión espontánea de emoción, de alivio por el fin de tantos abusos, de gratitud por el coraje de su comandante. ¡Viva la general! ¡Viva los Pumas! Inés esbozó una leve sonrisa y les devolvió el saludo militar. No era el saludo formal de un general a sus subordinados. Era una muestra de respeto sincero, de un soldado a otro. Una semana después, la brigada era un lugar completamente diferente. El mayor Mateo Rivas y el capitán Javier Soto fueron condenados en un tribunal militar a 15 y 10 años de prisión, respectivamente. Fueron despojados de sus rangos y expulsados del ejército con deshonor. Elías Gamarra y sus secuaces también fueron arrestados. Los libros de contabilidad que Inés recuperó fueron la prueba clave. La cantidad malversada ascendía a varios millones de soles, que fueron devueltos al tesoro público o destinados a mejorar el bienestar de la tropa. A la hora del almuerzo, Inés no fue a su despacho, sino al comedor de la tropa. Desde la entrada, un delicioso aroma llenaba el aire. El menú de hoy era un contundente seco de res con frijoles, acompañado de ensalada fresca y fruta. Mi general. Buen provecho. Los soldados de servicio la saludaron con entusiasmo. Inés tomó su bandeja y buscó un sitio entre los soldados. Mi general, siéntese aquí. No, aquí, a mi lado hay un sitio. Los soldados competían por ofrecerle un lugar. Inés sonrió y se sentó en un sitio cualquiera. Frente a ella, un joven recluta, recién llegado, se quedó paralizado, sin atreverse a llevarse la cuchara a la boca. Come, muchacho. La comida es tu mejor medicina. Inés tomó parte de su propia ración de carne y la puso en el plato del joven. Gracias. Gracias, mi general. Los ojos del recluta se humedecieron. Empezó a comer con avidez. Los soldados a su alrededor sonreían. Ya no había arroz agrio ni sopa aguada. El comedor estaba lleno de calidez y energía. Inés probó la sopa y pensó. Esta era la verdadera victoria. No se trataba de derrotar a cientos de enemigos. Se trataba de asegurarse de que sus hombres comieran bien y pudieran sonreír. Ese era el verdadero peso y la verdadera responsabilidad de las 2 estrellas sobre sus hombros. Al salir, un suboficial se le acercó y la saludó. Mi general, las obras de remodelación comenzarán la próxima semana. Cambiaremos toda la calefacción y renovaremos los dormitorios. Los soldados están muy contentos. Excelente. Supervise todo de cerca. Vigile a los contratistas. Si alguno intenta alguna trampa, infórmeme de inmediato. Entendido, mi general. Ah, y por cierto. Los soldados le han puesto un apodo. ¿Un apodo? ¿Cuál? El suboficial sonrió, un poco indeciso. La llaman la Madre Puma. Inés soltó una carcajada. De la bruja de la selva a la Madre Puma. No sonaba mal. Una madre, ¿eh? Supongo que tendré que regañarlos un poco más entonces. Miró el campo de armas con satisfacción. El viento de la selva seguía siendo frío, pero ya no se sentía desolador. La bandera de la brigada ondeaba con fuerza. Inés se ajustó el uniforme y caminó hacia el cuartel general. Aún quedaba mucho por hacer. Pero ya no estaba sola. Detrás de ella, tenía a 5.000 hijos leales y fuertes. Un día de enero, cuando el friaje arreciaba con más fuerza, ya había pasado un mes desde que Inés asumió el mando. La 12ª brigada era irreconocible. Los rostros de los soldados rebosaban vitalidad, y la comida y los suministros se distribuían conforme al reglamento, e incluso mejor. El apodo de Madre Puma se había consolidado como una muestra de respeto y cariño. Sin embargo, la tormenta no había pasado del todo. Con el arresto de Rivas y Gamarra, el canal de corrupción que ellos manejaban se había cerrado, y los grandes depredadores que se beneficiaban de él comenzaban a sentir hambre. Una noche, la luz del despacho de la general seguía encendida. Inés estudiaba un mapa de operaciones, absorta. Informes recientes indicaban movimientos de civiles no identificados cerca de los puestos de vigilancia en la frontera de la zona de emergencia. No eran desertores ni terroristas.
Se movían con una habilidad asombrosa por el terreno montañoso, evitando las patrullas. Rivas no solo malversaba fondos. Estaba manteniendo una puerta abierta. Inés lo intuyó. Entre los suministros que el jefe de logística había desviado se encontraban componentes para visores nocturnos y equipos de vigilancia térmica, esenciales para la seguridad. El punto ciego que esto había creado estaba siendo explotado como una ruta de contrabando. El teléfono de línea directa sonó. Era el comandante del batallón de reconocimiento. Mi general, soy el comandante Quispe. Tengo algo que reportar. Hemos detectado 3 vehículos sospechosos y a varios individuos cerca de una mina abandonada en nuestra área de operaciones. Al notar nuestra presencia, han huido. La mirada de Inés se agudizó. No son simples mineros ilegales o recolectores de coca, ¿verdad? No, mi general. Estaban armados con machetes y amenazaron a nuestra patrulla. Intentamos capturarlos, pero conocen el terreno demasiado bien y escaparon. Sin embargo, recuperamos un objeto que se les cayó. ¿Qué es? Una bolsa con un polvo blanco. Creemos que es droga. Inés apretó los puños. Droga. La sangre le hirvió al pensar que estaban usando una base militar en la primera línea de batalla como corredor para el narcotráfico. Esto no era simple corrupción. Era un crimen grave contra la seguridad nacional. Voy para allá personalmente. Ponga a todo el batallón en alerta. Cierren las rutas de escape y comiencen a acorralarlos. Inés colgó y se puso la chaqueta de combate. La teniente Elena Ríos, su nueva y competente edecán, la siguió. Mi general, es muy peligroso. No debería ir al campo usted misma. Hay ratas en mi jardín. El dueño no puede quedarse de brazos cruzados. Prepara un vehículo. 20 minutos después, Inés llegó a una zona montañosa y escarpada en el límite de la jurisdicción de la brigada. La lluvia había convertido el terreno en un barrizal, haciendo imposible el acceso de vehículos. Los soldados de reconocimiento ya habían establecido un perímetro. La situación es la siguiente: los sospechosos huyeron hacia ese cañón. El terreno es muy peligroso, lleno de barrancos y vegetación densa, lo que dificulta la persecución. Inés tomó unos binoculares de visión nocturna y observó el cañón. Unas huellas tenues se perdían en la oscuridad. Activó sus sentidos de sus años en los FOES, analizando la profundidad de las pisadas y la distancia entre ellas. Son 5. Llevan carga, por eso las huellas son profundas. No pueden haber ido muy lejos. Le dio órdenes al comandante. Ustedes rodeen y bloqueen la salida. Yo los perseguiré directamente. Mi general, es una locura ir sola. ¿Locura? En los FOES, yo no caminaba por la selva. Volaba. Dejen de hablar y muévanse. Sin esperar respuesta, Inés se lanzó a la oscuridad. Se movía con la agilidad y el sigilo de un puma acechando en la noche. El aire frío y húmedo le quemaba los pulmones, pero su respiración era constante. Después de correr durante media hora, vio una luz parpadeante en el fondo del cañón, proveniente de una cabaña abandonada. El escondite temporal de los traficantes. Inés se acercó sigilosamente. Oyó voces ásperas desde el interior. Maldita sea, desde que atraparon a ese Rivas, todo se ha complicado. No pensé que los militares se darían cuenta tan rápido. Jefe, ¿qué hacemos con la mercancía? Si el patrón en Lima se entera, estamos muertos. Cállate. Mañana al amanecer nos cambiaremos de ropa y bajaremos fingiendo ser campesinos. Inés, oculta detrás de un árbol, evaluó la situación. 5 hombres, armados con machetes y tubos. Sin armas de fuego, pero un combate cuerpo a cuerpo en un espacio cerrado era arriesgado. Aún así, no dudó. Cogió una piedra y la lanzó hacia unos arbustos al otro lado de la cabaña. Crujido. El sonido alertó a los hombres, que se pusieron de pie. ¿Qué fue eso? ¿Un animal? Anda a ver. Uno de ellos salió. Mientras miraba hacia los arbustos, Inés se dejó caer desde el techo de la cabaña. ¡Pum! Su bota impactó en la nuca del hombre. Cayó inconsciente sin emitir un sonido. ¿Quién anda ahí? Los otros 4 salieron corriendo. Al aterrizar, Inés giró y pateó la espinilla del hombre más cercano. ¡Crack! El sonido de un hueso rompiéndose resonó en el cañón.
¿Narcotraficantes? Usando una base militar como almacén. ¡Qué agallas! Inés emergió lentamente de la oscuridad. Las 2 estrellas de su rango brillaron bajo la luna. Los hombres se quedaron atónitos. ¿Una mujer? Y es militar. Pero sí es una general. El que parecía el líder sacó un cuchillo de carnicero y apretó los dientes. Me importa una mierda quien sea. Nos ha visto la cara, así que no puede salir de aquí con vida. A por ella. 3 hombres se abalanzaron a la vez. Las hojas de sus armas buscaron el cuello de Inés. Pero para la máquina de combate de los Foes, sus movimientos eran como en cámara lenta. Se agachó, esquivó el primer cuchillo, le agarró la muñeca al atacante y se la torció. Antes de que el cuchillo cayera, su codo golpeó la mandíbula del hombre, que salió volando por los aires. El segundo blandió un tubo, pero Inés ya se había metido en su guardia. Lo agarró de la cabeza y le estrelló contra su propia rodilla. El hombre cayó, escupiendo sangre. El líder, el último que quedaba en pie, retrocedió aterrorizado. ¿Tú? ¿Qué demonios eres? ¿De las fuerzas especiales? Inés pasó por encima de los cuerpos caídos y se acercó a él. Soy la comandante de esta zona. Y la encargada de limpiar basura como tú. El líder, desesperado, lanzó un tajo. Inés lo esquivó sin esfuerzo y le hundió el puño en el estómago. El hombre, sin aire, cayó de rodillas. Inés lo agarró por el cuello. ¿Quién es ese patrón en Lima? Habla. Sí. Si supiera quién es Vicente Mendoza, no se metería con él. Es el diablo. ¿El diablo? Interesante. Pronto descubrirá quién es más temible, el diablo o la bruja que ha venido del infierno. En ese momento, los soldados de reconocimiento llegaron y rodearon la cabaña. Inés les entregó a los hombres inconscientes. ¿Mi general está herida? Estoy bien. Llévense a estos a la base y aseguren la droga como prueba. Y averigüen todo lo que puedan sobre ese tal Vicente Mendoza. Inés miró al cielo. Había empezado a llover. Rivas era solo la cola, y estos, parte del cuerpo. Pero la cabeza estaba en Lima. Y esa cabeza, sin duda, buscaría venganza por haberle cortado la cola. La guerra aún no ha terminado. La mirada de Inés era más fría y cortante que la lluvia helada. En una suite de lujo de una discoteca en Miraflores, Lima, una botella de whisky de primera calidad se estrelló contra la pared. Vicente el Chacal Mendoza, un hombre de mediana edad con aspecto de tiburón, golpeó la mesa con furia. ¿Qué? ¿Perdieron la mercancía y los capturaron? ¿Y me dices que una mujer fue personalmente y los neutralizó a todos? Él era el jefe de la hermandad, el cartel de drogas más grande del país. El contrabando a través de las bases militares era una de sus operaciones más lucrativas. En lugar de los puertos y aeropuertos fuertemente vigilados, usaban a oficiales comprados en zonas remotas de la selva para introducir la droga. Era su estrategia ganadora. Pero ahora, una mujer desconocida llamada Inés Vargas había destruido esa ruta. Jefe, esa mujer no es normal. Dicen que es de los Foes y tiene un coraje de acero. El mayor Rivas también cayó por su culpa y está en la cárcel. Ante el informe de su lugarteniente, el Chacal apretó los dientes. ¿Se atreve a arruinar mi negocio? ¿Cree que por tener 2 estrellas puede hacer lo que quiera? Esa militar no sabe con quién se ha metido. Mendoza apagó su cigarro con una sonrisa cruel. Los soldados viven por el honor. Y tienen esa estúpida obsesión de proteger a la gente. Usaremos eso en su contra. ¿Qué piensa hacer, jefe? Tenemos una casa de campo cerca de un pueblo en esa zona. Mañana, los soldados de esa brigada harán una jornada de apoyo social en el local comunal. Y la presidenta de esa comunidad es la abuela de uno de los soldados favoritos de esa mujer. Los ojos de El Chacal brillaron como los de una serpiente. Vayan y monten un espectáculo. Algo ruidoso y cruel. Hagan que venga arrastrándose de rodillas por su propia voluntad. Al día siguiente, en un pequeño pueblo del distrito de Pichari, la paz se vio interrumpida por la llegada de 3 furgonetas negras. De ellas bajaron 20 hombres, vestidos como turistas, pero con miradas asesinas. Irrumpieron en el local comunal, donde 5 soldados y una docena de aldeanos estaban en una actividad de apoyo. Nadie se mueva.
Si alguien intenta algo, esta vieja muere. Gritó el líder, apodado el Escorpión, poniendo una hoz en el cuello de la presidenta de la comunidad. Los soldados, desarmados mientras ayudaban a limpiar y reparar, no pudieron hacer nada. En el centro de mando de la brigada, Inés se levantó de un salto al recibir el informe. ¿Qué? ¿Tienen a civiles y soldados como rehenes? Sí, mi general. Han enviado sus exigencias. Si la policía o más tropas se acercan, matarán a los rehenes. Exigen que usted vaya sola y desarmada. De lo contrario, dicen que le cortarán un dedo a un rehén cada 10 minutos. Era una trampa obvia. Sus oficiales intentaron disuadirla. Mi general, no puede ir. Es un ataque terrorista. Debemos llamar a las fuerzas especiales de la policía. Tardarían al menos una hora en llegar. Para entonces, mis soldados y esa gente podrían estar heridos o muertos. Inés se quitó la chaqueta del uniforme, quedándose solo con una camiseta táctica. Se aseguró de que su cuchillo caipa estuviera bien oculto en su bota. Piden que vaya desarmada, así que no llevaré armas de fuego. Mi general. Jefe de operaciones, posicione a los francotiradores y espere mi señal. Distraeré su atención mientras un equipo de asalto entra por la retaguardia. Pero que nadie dispare hasta que los rehenes estén a salvo. Inés se quitó todas las insignias y subió a un vehículo no oficial para dirigirse al lugar. Una fuerte lluvia comenzó a caer, dificultando la visibilidad. Pero para Inés, era una oportunidad. La tormenta sería su mejor camuflaje. En el patio del local comunal, el Escorpión miraba su reloj y sonreía. El tiempo se acaba. Parece que su generala no va a venir. A ver, ¿qué dedo cortamos primero para empezar? Justo cuando iba a agarrar la mano de la anciana, alguien apareció caminando entre la lluvia. Suelta esa mano. Era Inés. Caminaba lentamente, con las manos en alto. Vaya, vaya. ¿De verdad viniste? Hay que reconocer que tienes agallas. El Escorpión sonrió con malicia e hizo un gesto a sus hombres. Regístrenla. 2 de ellos se acercaron y la cachearon. No encontraron armas de fuego. No detectaron el fino cuchillo oculto en su bota. Está limpia, jefe. Bien. Entra. Inés entró al local. En un rincón, los soldados y los aldeanos temblaban de miedo. Los rostros de los soldados estaban cubiertos de moretones. Las cejas de Inés se contrajeron. Ya estoy aquí. Deja ir a los rehenes. Ja, ja, ja. ¿Estás loca? ¿Crees que porque viniste los voy a soltar? El patrón Mendoza me ordenó que te matara de la forma más dolorosa posible, para que sirvas de ejemplo. El Escorpión se acercó a ella, blandiendo la hoz. Los 20 hombres la rodearon. De rodillas. Quiero ver a una general de rodillas. Inés lo miró con ojos gélidos. ¿Eso te ordenó Vicente Mendoza? ¿Hacer este trabajo de delincuentes cobardes? ¿Qué? Maldita, quieres morir. El Escorpión, enfurecido, lanzó un tajo con la hoz. En ese instante, Inés se agachó, esquivó el arma, se deslizó por el suelo y le hizo una zancadilla. El Escorpión cayó, y antes de que pudiera reaccionar, Inés le pisó la muñeca, haciendo que soltara la hoz. Inmediatamente, lo usó como escudo y retrocedió. Ahora. Al suelo. Gritó Inés. Los soldados, entrenados, reaccionaron al instante, protegiendo a los civiles y tirándose al suelo. Al mismo tiempo, las ventanas estallaron y varias granadas de humo entraron. Era la señal que Inés había acordado. Una densa humareda blanca llenó el local. Tos, tos. ¿Qué pasa? No veo nada. Mientras los hombres entraban en pánico, Inés sacó su cuchillo de la bota. Se movió entre el humo como un fantasma. Slash. Pum. Crack. Gritos y sonidos de golpes resonaban en la niebla. Inés, incluso sin ver, podía localizar a sus enemigos por el sonido y el flujo del aire, una técnica de combate a ciegas perfeccionada en los FOES. Cortó y rompió los brazos y piernas de cualquiera que se acercara a los rehenes. Los hombres, aterrorizados por un enemigo invisible, lanzaban golpes al aire, hiriéndose entre ellos. ¡Abran la puerta! ¡Salgamos de aquí! El Escorpión logró levantarse e intentó huir.
pero una mano surgió del humo y lo agarró por el cuello. ¿A dónde vas? La cuenta aún no está saldada. La voz de Inés sonó como un eco del infierno. El escorpión se giró, aterrorizado. El humo comenzaba a disiparse, revelando a Inés, con el cuchillo ensangrentado en la mano. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y todo su ser irradiaba un aura asesina. Perdón. Perdón. Yo solo seguía órdenes. Retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Dejaste las caras de mis soldados así, y pides piedad? ¡Qué descaro! Inés se acercó, con el cuchillo en posición de ataque. En ese momento, se oyó un disparo desde fuera y los miembros del equipo de asalto irrumpieron en el local. ¡Arresten a todos! Mientras los soldados aseguraban la situación, Inés empujó a El Escorpión contra la pared. Dile a Vicente Mendoza que la próxima vez, iré yo misma a Lima a buscarlo. Que vaya preparando su cuello. Inés lo noqueó con un puñetazo en el estómago. La situación estaba bajo control. Todos los rehenes estaban a salvo. Los soldados corrieron a abrazarla. Mi general, gracias. Pensamos que íbamos a morir. Buen trabajo. Lo importante es que están a salvo. Inés les dio una palmada en el hombro, pero su rostro seguía serio. Mientras el chacal siguiera libre, esto volvería a ocurrir. Era hora de dejar de defenderse y empezar a atacar. Salió del local y miró hacia el cielo nublado en dirección a Lima. La tormenta no cesaba. Era un presagio de la sangrienta batalla que se avecinaba. Espérame, Mendoza. Voy a arrancarte el corazón de ese cártel podrido. Sacó su teléfono y marcó un número. Soy yo. Reúne a los espectros. La presa es demasiado grande para cazarla sola. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió. Tanto tiempo, comandante. ¿Cuándo nos reunimos? Esta noche. El escenario de la venganza se trasladaba de la selva del Braem a la capital de la República, Lima. La noche de Lima era un derroche de luces. En contraste con la oscuridad impenetrable del Braem, los nians de Miraflores pintaban el cielo nocturno. Pero bajo ese brillo deslumbrante se escondía la sombra más profunda y oscura de la ciudad, el Club Babel, la fachada de Vicente Mendoza y el centro de distribución de su imperio de drogas. En la azotea de un edificio modesto frente al club, Inés Vargas, vestida con un largo abrigo negro, observaba la entrada. Su mirada era más fría que el viento invernal que soplaba desde el mar. Detrás de ella, 4 sombras se fundían con la oscuridad. Tanto tiempo sin vernos. Veo que siguen vivos, dijo Inés sin volverse. Comandante, si usted llama, salimos hasta del infierno, respondió una voz profunda. Era el sargento Oso, un hombre cuya musculatura, desarrollada como leñador tras su retiro, superaba a la de cualquier luchador. Ya me estaba aburriendo de enseñar a niños en mi gimnasio, añadió una figura ágil y delgada. Era el suboficial Víbora, un experto en artes marciales cuyas patadas eran legendarias. Los otros dos, Fantasma y Sombra, eran también leyendas de los FOES. Hombres que habían dejado sus vidas civiles sin pensarlo 2 veces ante la llamada de su antigua comandante. Eran los espectros. ¿Tienen el panorama? Sí. El edificio es suyo desde el segundo sótano hasta el 5º piso. Abajo están el laboratorio y el almacén. En el penthouse del 5º, está Mendoza. 30 guardias en la entrada, y más de 100 hombres adentro, informó Fantasma, desplegando un mapa de papel. 100, 20 para cada uno. Me voy a aburrir, bromeó Oso. Una sonrisa se dibujó en los rostros de los demás. 100 matones eran apenas un calentamiento para ellos. El objetivo es uno, llegar al 5º piso en el menor tiempo posible. Capturar a Mendoza vivo. Neutralizar al resto. 0 víctimas civiles. Entendido. Iniciamos la operación. Inés se quitó el abrigo, revelando un traje táctico negro. Saltó la barandilla de la azotea y se deslizó por una tubería con la agilidad de un felino. Sus hombres la siguieron. La cacería de las sombras había comenzado. En la entrada del club, los guardias de seguridad bostezaban. ¿Qué tal la noche? El jefe está de mal humor. Sí, por la militaresa. No entiendo por qué le tiene tanto miedo. Antes de que pudiera terminar la frase, un puño surgió de la oscuridad y le rompió la mandíbula. Oso apareció de la nada,
Agarró a otros 2 guardias por la cabeza y los hizo chocar entre sí. En 2 segundos, la entrada estaba despejada. Los guardias del interior, alertados, salieron en tropel, pero no estaban preparados para la furia de los 5 espectros. Víbora se movía como un bailarín mortal, rompiendo piernas con patadas bajas. Inés lideraba el avance. La música atronadora y las luces estroboscópicas se detuvieron cuando la gente vio la pelea y huyó despavorida. «¡Abran paso!», gritó Inés. La multitud se abrió, revelando a decenas de matones con trajes negros, armados con bates y cuchillos. «¡Mátenlos!». 50 hombres llenaron el vestíbulo. Inés y su equipo sonrieron. Oso, al centro. Víbora y Sombra, flancos. Fantasma, retaguardia. Yo voy directo a por Mendoza. Entendido. Oso rugió y cargó, un tanque humano que arrojaba hombres como si fueran muñecos. Víbora saltaba sobre las mesas, repartiendo patadas a la cabeza con precisión quirúrgica. En medio del caos, Inés se dirigió a la escalera central. Los hombres que intentaron detenerla fueron neutralizados con una eficiencia brutal. Un golpe al plexo solar, una muñeca rota, un golpe con la empuñadura de un cuchillo. No había tiempo que perder. Piso tras piso, la resistencia se intensificaba. En el 4.º piso, un grupo de sicarios especializados la esperaba en un pasillo estrecho. «Hasta aquí llegaste, generala». El líder la atacó con 2 cuchillos. Inés sacó un bastón retráctil y bloqueó los ataques. El sonido del metal chocando resonaba en el pasillo. Ella no retrocedió, avanzó, rompiendo el ritmo del atacante y golpeando el dorso de su mano. El hombre soltó los cuchillos y recibió un rodillazo en la cara. El resto fue neutralizado por Víbora y Sombra, que ya habían llegado. «Comandante, vaya al 5.º piso. Nosotros nos encargamos aquí». Inés asintió y subió la última escalera. Una enorme puerta de caoba bloqueaba el paso. Sin dudarlo, corrió y la derribó de una patada. Adentro, Vicente el Chacal Mendoza estaba sentado en un sofá de lujo, fumando un puro. A su lado, 4 guardaespaldas, mercenarios rusos, lo protegían. Mendoza aplaudió lentamente. «Impresionante. Atravesar a 100 de mis hombres. Es usted un monstruo, General Vargas». Inés se acercó y se sentó en la mesa frente a él, golpeando suavemente su bastón contra la palma de su mano. «Un cumplido, viniendo de un demonio como tú. Para cazar demonios, hay que convertirse en un monstruo. Pero hasta aquí llega todo. Mis hombres no son los matones de pueblo que enfrentó antes». A una señal de Mendoza, los mercenarios la rodearon. Eran gigantes de 2 metros, armados con cuchillos de combate. Inés sonrió. «Les enseñaré cómo se caza a un oso». Se lanzó al ataque. Saltó sobre la rodilla de un mercenario para tomar impulso y le aplicó una llave de estrangulamiento al cuello. El gigante se tambaleó y cayó al suelo con un estruendo. Los otros 3 atacaron a la vez. Inés rodó por el suelo, esquivando los cuchillos y golpeando sus tendones de Aquiles con el bastón. No usó la fuerza bruta, sino la técnica, la velocidad y la precisión. En 5 minutos, los 4 mercenarios estaban en el suelo, con las articulaciones dislocadas. Solo quedaban ella y Mendoza. El pánico se apoderó del rostro del capo. Intentó alcanzar una escopeta escondida detrás del sofá, pero Inés lanzó su bastón, que golpeó su muñeca con fuerza. «¡Arg!». Mendoza soltó el arma. Inés se acercó, lo agarró del cuello y lo arrastró por el suelo. «¿Un arma? ¿Frente a un soldado del Perú? ¡Qué agallas!». «Espera. Hablemos. Dinero. ¿Quieres 100 millones? ¿500? Te haré rica. Te ayudaré a conseguir otra estrella. Puedo hacerte comandante general del ejército». Mendoza, arrastrándose, le ofreció sus armas de siempre, dinero y poder. Inés lo miró con desprecio. «¿500 millones? ¿El puesto más alto? La comida que le robaste a mis soldados, el frío que pasaron. Eso no tiene precio». Lo arrastró hasta la ventana. Estaban en un 5.º piso. «Yo ya tengo 2 estrellas. No necesito más. Lo único que necesito es que la ley te juzgue y que nunca más vuelvas a tocar a mis hombres». Afuera, las sirenas comenzaron a sonar. No era la policía.
Eran la policía militar y un equipo de fiscales. La operación de arresto masivo, basada en la información que Inés había proporcionado, había comenzado. ¿Las oyes? Es el sonido de tu imperio derrumbándose. Empujó a Mendoza contra el marco de la ventana. Él, aterrorizado, se orinó encima. Por favor. Perdóname la vida. Inés le susurró al oído. En la cárcel, sentirás el mismo miedo que sintieron tus víctimas. Y reza para que no vuelva a buscarte. Lo arrojó al suelo. Ya no era un capo de la droga. Era solo un viejo criminal asustado. Poco después, los espectros entraron en la habitación. Estaban magullados, pero sonrientes. Limpieza completa, comandante. Inés le sonrió. Buen trabajo. Esta noche, la cena corre por mi cuenta. Comandante, con la oferta de 500 millones que rechazó, al menos invítenos a un buen lomo saltado. Bromeó Víbora. Todos rieron. En la noche de Lima, la Torre de Babel había caído, y los verdaderos héroes celebraban su victoria. El arresto de Vicente Mendoza sacudió al país. Los titulares de los periódicos hablaban de la General de Hierro, la heroína que había desmantelado un cartel por sí misma. La agenda de Mendoza implicó a políticos y altos funcionarios, desatando el mayor escándalo de corrupción en décadas. Inés Vargas se convirtió en un símbolo nacional. Pero ella rechazó todas las entrevistas y apariciones públicas. Su lugar no estaba bajo los reflectores, sino en el frente, en la fría y húmeda selva del Brain. Las estaciones cambiaron. El invierno se fue y la primavera llegó al Brain. Los ríos helados volvieron a fluir y los árboles se cubrieron de brotes verdes. En el campo de armas de la 12ª Brigada, bajo un sol cálido, se celebraba el Día de Puertas Abiertas. Las familias de los soldados y los residentes locales visitaban la base, compartiendo un día de fiesta. El lugar rebosaba de risas. Vaya, la comida del cuartel es deliciosa. Mira lo sano que está nuestro hijo. Mamá, aquí me cuidan muy bien. La general se preocupa por todos nosotros. Los soldados mostraban con orgullo las instalaciones renovadas. Sus rostros ya no reflejaban tristeza ni resignación, sino el orgullo de ser soldados. Inés, con su uniforme de gala, recorría el evento. A su paso, soldados y familias la aplaudían y vitoreaban. La anciana presidenta de la comunidad que había sido tomada como rehén le cogió la mano, llorando de gratitud. Mi general, si no fuera por usted, estaríamos todos muertos. ¿Cómo podré pagarle este favor? Inés le tomó las manos con delicadeza. Señora, es el deber de un soldado proteger a su gente. Cuídese mucho. Su sonrisa ya no era fría como el hielo. Era cálida como el sol de primavera. La teniente Ríos se acercó. Mi general, llama el ministro de Defensa. Quieren condecorarla y están considerando su ascenso a comandante de región militar. Le piden que regrese a Lima. 3 estrellas. El sueño de todo militar. Una vida de honor y comodidad en la capital. Pero Inés miró a los soldados que reían con sus familias. Luego, su vista se dirigió a las lejanas montañas que marcaban la frontera. Dígale que rechazo la oferta. ¿Qué? Pero, mi general. Todavía tengo trabajo que hacer aquí. Mi deber es proteger este lugar hasta que el último de mis muchachos vuelva a casa sano y salvo. Para mí, es más importante asegurarme de que tengan una buena comida que ponerme otra estrella en el hombro. La teniente Ríos sonrió con admiración. Entendido, mi general. Inés siguió caminando. Un soldado, el mismo joven recluta que había conocido en su primer día, se le acercó tímidamente. Ahora era un soldado hecho y derecho. Le entregó un pequeño mate burilado y un chocolate. Mi general. Esto lo compré en mi permiso. Quería dárselo. Gracias por tratarnos como personas. Inés se quedó mirando el humilde regalo. Había rechazado 500 millones sin pestañear. Pero este pequeño gesto le llegó al corazón. Aceptó el chocolate y guardó el mate burilado en el bolsillo de su uniforme. Gracias, soldado. Este es el soborno más valioso que he recibido en toda mi carrera. El soldado sonrió y la saludó con fervor. Mi general, la queremos. Y yo a ustedes, mis hijos. Un viento primaveral sopló, agitando su cabello. Inés miró al cielo azul.
En los Foes, aprendió a matar. Aquí, en el Braem, había aprendido a proteger la vida. La bruja de la selva había muerto. Ahora solo quedaba la madre puma, la protectora de 5000 hijos y el escudo más fuerte del Perú.